Estamos precisamente con un ex primer ministro, ex presidente del Congreso, con muchísima experiencia precisamente en el Congreso de la República. Jorge del Castillo nos acompaña esta mañana en Buenos Días Perú. Gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué lectura hace de esta imagen y de lo que sucedió anoche en el Congreso? Mira, esto tiene que ver con la materia de votación. Esto es producto de la inexperiencia. Uno convence antes. Exacto. Los argumentos, ¿cierto? Y puedes poner todos los fundamentos que quieras antes de, pero no puedes en el pleno, delante de todas las cámaras, y de esta manera, ¿no? Coactar una votación, ¿no? Hay que convencer para vencer, no a la fuerza pretender voltear una situación. Y digo, tiene que ver la votación con estas cosas, porque es justamente la no reelección, la extremización de la política, ¿no? La satanización de todo aquello que implicaba política, ha hecho que la experiencia sea retirada y queden personas que al no tener, ¿no?, el conocimiento, el oficio, la cancha para hacer las cosas, pues ocurren estas cuestiones y se pierde una votación que estaba ganada. Pero al margen de eso, que ya en sí resulta así chocante, hay que tomar nota de algunas cuestiones. Ejemplo, de Acción Popular faltó, me parece que un congresista Riola. ¿Dónde estaba el señor Wong? No sé dónde estaba. No sé si está suspendido o no, pero no estuvo. Anderson, me llamó la atención su ausencia. Congresista Mori, ¿dónde estuvo? ¿Quiénes votan en contra? Votan en contra dos niños, Doroteo y Espinosa, de Acción Popular. De la misma bancada de la señora Alba. Claro, o sea, tenía para cosechar de su propia bancada, pero como estos están amarrados con Perú Libre desde el principio, amarrados es una palabra benevolente, por supuesto, ¿no es cierto? Están vendidos. Votaron en contra. La señora Flor Pablo, ¿cómo votó? Se abstuvo, ¿no? Yo creo que votó en contra. En contra. Vamos a revisar esa Y votación. las otras de su bancada votan a favor. Una se abstuvo. La sensación, señor Castillo, es que han querido, ¿no es cierto?, aprobar esto al caballazo, es decir, como sea, porque inclusive demora, al parecer, el cierre de la votación al presidente del Congreso. Y cuando ya se obtienen los 86 votos, ¿no es cierto?, que faltó un voto, y esto iba a referéndum, Hernando Guerra García pone una reconsideración nuevamente a la votación. Me parece bien, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué? Le explico. Si bien los convencimientos deben hacerse antes y no en el momento, pero si estás a un voto de lograr una cosa que es buena para el Perú, hay mucha gente que saldrá con la estupidez, que son muchos autorongos, ese tipo de cosas, pero crear el Senado es una buena decisión para el país. Que ya el pueblo lo rechazó, ¿no? Hace unos años en un Obviamente con la influencia del lagarto, pues uno va a rechazar, ¿no es cierto? Que engaña a la gente. Pero estamos analizando, y creo que coincidimos, que esa es una de las peores decisiones de antipolítica que se han tomado en los últimos tiempos. Prohibir la reelección. Y la reelección no es que se reelegía a la mitad, ¿no? Se reelegían 10, 12%, que era la suficiente memoria institucional como para continuar cosas. Sin duda ha pauperizado el nivel. Además, una condición de esta reforma era que tú podías crear el Senado sin generar ningún costo adicional al Congreso actual. O sea, con la misma plata puedes hacer las dos cosas y eso le conviene al Perú. Porque técnicamente era dividir la cantidad de parlamentarios añadiendo quizás unos cuantos más. Bueno, pero inclusive ahora no sabemos cuál va a ser la forma. Tú puedes reajustar asesores y tienes el mismo presupuesto. Esa es la idea, ¿no es cierto? Lo que yo digo, ¿le convenía al Perú que hubiera bicameralidad? Sí. Ahora, el tema también tiene que ver con la situación por la que atraviesa nuestro propio Congreso de la República, ¿no? Que tiene un nivel de aprobación bajísimo y en estas circunstancias que esto llegue nuevamente a un referéndum, a ser sometido a la opinión popular, pues lo más probable es que no pase tampoco. Porque la demagogia ahí ya campea, pues. No, porque más plata, ¿para qué esto más? No, al Perú le conviene, hay que entender, al Perú le conviene que haya Senado. ¿Por qué? Para empezar, ¿cuántas leyes son observadas por el Ejecutivo? Si hubiera Senado, el nivel de información sería mucho menos. ¿Cuánto cuesta esas leyes observadas que se quedan en el camino? ¿No?
Entonces, ahí hay un punto. En la historia del Perú, cuando ha habido Senado, ahí van la gente más acreditada, más seria, más prestigiada. Bueno, pero en otros tiempos, ¿no? Bueno, El pues, pero si no hay Senado, ¿cómo podemos comparar? ¿No es cierto? Si no hay Senado, ¿cómo podemos comparar? Yo sé que son otros tiempos. Pero ¿quién nos puede asegurar que al Senado se presentaría, pues, lo mejor de lo mejor, idónea, ¿Sabe ¿no? quién nos puede asegurar? El pueblo que vote con conciencia. Pues, Bueno, los partidos y los, primero, y ¿no? los partidos que propongan ser gente seria, no niños, ni atorrantes, ni traficantes de, ¿sabe Dios qué? ¿No cree que una reforma de esta naturaleza, una reforma constitucional, necesitaría la legitimidad del pueblo precisamente mediante un referéndum? Pero también está el mecanismo de la votación de 2/3, que es parte de la legitimidad. Porque al pueblo se le puede engañar o no. ¿No lo engañó Vizcarra en el famoso referéndum? Lo engañó, obviamente. Se echó abajo una cuestión que él mismo había propuesto. Un referéndum al final es la voz del pueblo, ¿no? Sí, pues, pero... Por eso existe un referéndum. Pero para eso está la manipulación mediática, ¿no es cierto? Entonces, la votación era sí, no. O sea, cambiaron el orden de las preguntas para favorecer una respuesta. Y eso lo conozco yo perfectamente, pues yo hice la impugnación a esa. Vizcarra manipuló la opinión pública. Así como todos los días salía a mediodía y decía que las vacunas, que las pruebas rápidas, y cuánta gente se murió por las famosas pruebas rápidas. Bajo ese concepto, hoy en día ya no está Vizcarra. ¿Por qué negarle al pueblo ir a un referéndum para este tema? Porque van a aparecer los mismos demagogos de siempre. Esto es una cosa que le conviene al país. Cuando el Perú ha tenido Senado, ha caminado muchísimo mejor, muchísimo mejor. Podía, por ejemplo, ponerse de acuerdo para elegir al defensor del pueblo, y no el papelón que hemos hecho con este pacto infame de bajo arreglo, bajo la mesa. Y es tan bajo la mesa del arreglo que cuando votan un día a elegir al defensor del pueblo con 88 votos, ¿quiénes votan para llegar a 88? 4 de los niños que iban a ser procesados en los días siguientes. A los 3 días, el Congreso se reúne y archiva el caso de los 4 niños que favorecieron la elección de defensor del pueblo. ¿Eso es amarre o no es amarre? Obviamente. Patricia Juárez, incluso ayer, ¿no es cierto?, dijo que le habían propuesto a Fuerza Popular canjear los votos por la bicameralidad si Fuerza Popular votaba a favor de la ley Mordaza. Bueno, yo creo que hay cuestiones de principio en la política que hay que mantener, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la ley Mordaza, ¿no? De ninguna manera, porque además es absurdo. Y hay una legislación que hay que respetarla, ¿no? No hay que derogarla, pero hay que respetarla. Ahora, ese es el nivel de negociación en un Congreso, es decir, tú Bueno, me apoyas con esto, no entonces me llama la atención. toda la bancada vota. Pero si le estoy diciendo que hay un pacto infame bajo la mesa para elegir defensor del pueblo, para sacar a los niños del pleito, ¿cómo será para elegir el Tribunal Constitucional? Falta uno. ¿Cómo será cuando venga la mesa directiva? ¿Y qué otros arreglos pueden haber? Sí, que no me extraña una propuesta de ese tipo, pero son inaceptables. Pues acá, o votas por convicción para apoyar un asunto, pero no te prestas a... Votas si es que tú me apruebas esta barbaridad. Yo creo que eso no tiene sentido y el Congreso se puede equivocar. Ayer han aprobado, por ejemplo, este tema de autorizar los viajes al exterior de la presidenta. Eso no es constitucional. Están errados, pues, aprobado por ley. Y no me extrañe, acuérdense de lo que digo, que el día de mañana, cuando viaje la señora, no faltará alguien que diga, pido la vacancia por salir del país de manera inconstitucional. Hay una ley, no importa, es inconstitucional. Claro. Ahora, queremos aprovechar su experiencia y su memoria también, porque justamente tenemos las imágenes de la última vez que tuvimos un Senado, ¿no? Y cómo es que así efectivamente de la noche a la mañana nos quedamos con una sola cámara. Por favor, tenemos justamente algunas imágenes para poder ver el momento justo en el que salen los policías, los militares. Eso fue el doctor Raúl Ferrero en la puerta del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué autoridad es usted? Es el Colegio de Abogados. Sí. Más respeto. Llevando los detenidos a todos. Suba, señor, suba. Subiéndolo. Y él era senador. Él era senador. Una falta de respeto. Bueno, el golpe de Estado, pues. Ese fue el golpe de Estado. Las consecuencias del 5 de abril. Fíjese.
¿Y usted dónde estaba cuando se estaba Yo estaba con Alan García en su casa y los militares asaltaron a la casa a punta de bala y él logró escapar por los techos y a mí me detuvieron a la salida porque yo estaba ahí con los hijos que estaban durmiendo. Después me condujeron a un cuartel y me tuvieron como 10 días desaparecido, ¿no? Y realmente incomunicado? Mi familia estaba desaparecida, mi familia no sabía nada, ¿no? Entonces, fíjese Disparos se escuchaban. ese fue el golpe de Estado. Por eso es que los demócratas estamos contra toda forma de violencia política y dictadura política. Condenamos el 5 de abril, como condenamos también el 7 de diciembre a Pedro Castillo con un golpe de Estado. Y si él hubiera triunfado en su golpe de Estado, posiblemente en este momento este canal podría estar cerrado y yo podría estar preso o en una embajada. Entonces, por eso es que los demócratas la somos calle de Lima, ¿no es demócratas cierto? en todo. Rodeada de militares, tras el golpe de los Estado tanques en de la calle. Alberto Fujimori, que ordenó cerrar el Congreso de la República. Veíamos ahí en imágenes a quien era en ese momento senador, ¿no es cierto? Al doctor Ferrero, detenido por la policía. Asaltaron el local de Alfonso Ugarte de Lapra, al doctor Ramírez Villar lo detuvieron, el doctor Sterling lo... Ahí Ahí está, vemos justo precisamente. el local de Lapra. Ahí está, con tanques afuera, pero ahí están los militares, para que usted vea. Eso fue una cosa muy dura y eso no queremos que se repita. Por eso peleamos tanto contra la opción totalitaria de Pedro Castillo en las calles, un montón de veces, como 60 marchas, por supuesto, y otro tipo de movilizaciones. Y el 7 de diciembre salimos a las calles para defender la restitución democrática. El doctor Felipe Vemos en Osterman imágenes ahí precisamente, era presidente del Senado. era presidente del Senado en ese momento. ¿Los oficiales no quieren ir a la calle? No hay ningún oficial. En este momento está prohibido todo tipo de... Ahora, en caso Se se apruebe. apruebe y tengamos la posibilidad de contar con un Senado, ¿usted se animaría a postular nuevamente? Fíjese, el Congreso posiblemente no, le digo sinceramente que no. A un Congreso unicameral de ninguna manera, ¿no? Pero el Senado, vamos, primero que exista, para ver si se... Pero es Pero deja abierta la posibilidad. Yo creo que el Perú ha perdido la opción de tener el Senado. Realmente es una lástima. Espero que en la reconsideración, que se pueda, esta votación estaba ganada si es que hubieran asistido los que tenían que asistir. Por eso he dado los nombres, ¿no? Ahora, hay otra lectura, y lo conversábamos en interno, ¿no? Que la izquierda forzó que exista la posibilidad de ir a un referéndum para meter de contrabando nuevamente la Asamblea Constituyente. Seguramente que sí, porque ellos no piensan en grande en el país. Ellos están pensando en la cuestión de mañana, Asamblea Constituyente, cómo reponemos a Pedro Castillo, cómo no me votan de no sé qué puesto público. Esa es la pequeñez de la izquierda marxista en el Perú. No piensan en el futuro, hay que pensar en grande. ¿Al Perú le conviene o no le conviene? Sí le conviene, por supuesto. No tiene por qué costar más, ¿no? Por eso el titular no tiene por qué perjudicar al Congreso en el sentido, no tiene que costar más. Y entonces tendríamos mejor producción de leyes, un mejor nivel en el Congreso, estoy absolutamente seguro, y espero que prospere esa reconsideración. Se admitió ayer ya la reconsideración, ¿no es cierto? Entraron en un cuarto intermedio hasta que terminó al menos anoche 24 horas para conversar con los voceros de las bancadas. Bueno, me parece bien, porque ese cuarto intermedio permite pues conversar, discutir. Mire, si ahora permiten la votación remota, ¿por qué tenían que faltar algunos votantes? ¿Cierto? Claro, tenía la opción de Prendes votar tu de manera teléfono remota. y ya votaste. Pero no, pues, eso a mí me da mucha ¿Hay atención. un plazo límite de tiempo para volver a votar? No, mientras no hayan aprobado el acta, o sea, en la siguiente sesión posiblemente, siguiente sesión. pero es bueno el cuarto intermedio porque les permite conversar, no agarrarte el Claro, cuello, sino conversar. exacto, no ver las ¿cierto? imágenes vergonzosas que hemos visto anoche de la congresista María del Carmen Alba coaccionando a su colega, ¿no es cierto? Y yo lo entiendo, porque si te falta un voto para lograr algo que es importantísimo. Pero como ¿no? usted dice, ¿no? Esas Su negociaciones tío, se tenían que Javier haber Alba, hecho fue previamente. presidente del Senado, Javier Alba Hernández, un gran político. Entonces, obviamente uno puede tener la ansiedad de decir, ya habíamos quedado, porque inclusive entiendo que cuando se aprueba, se hace una votación previa, salen 87 votos.
Y también es importante la responsabilidad de los partidos políticos, ¿no es cierto? Porque si regresamos finalmente a la bicameralidad, necesitamos una buena calidad, ¿no es cierto?, de senadores, de Primero candidatos. necesitamos partidos políticos, ¿ya? No vientres de alquiler ni empresas metidas a partidos, ¿no? El partido político no es como cree la OMPE y el jurado de elecciones, 60 y tantos locales, tantos comités, no, partidos políticos son ideas. Son personas que creen que tienen una visión del Perú y que alrededor de eso pueden no tener ningún local, pero saben qué hacer, saben dónde van. Y saben cómo actuar. Esa es la política, la alta política y de calidad, respetuosa, no procaz ni malcriada, sino respetuosa, elevando el nivel del debate veremos público. Veremos qué pasa finalmente. Culta, claro, veremos educada. Finalmente qué pasa en los próximos días con este tema del regreso a la bicameralidad. Gracias, doctor Castillo, por acompañarnos Del Castillo. Del Castillo, por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Perú. Nos vamos a la pausa, pero